there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto a Josh Rosenstern, el doctor David Watts y Joseph. ¿Y cómo está tu papá esta mañana? Está muy bien. Diría que hay que mantenerlo en oración. Está sufriendo un poco de dolor. Estamos tratando de ver qué es lo que está pasando, pero va a regresar pronto. Está todo en su mente. Sí, usted ya conoce a los de Montana, ¿verdad? Por lo menos el dolor está detrás. Sí. Bueno, si le dices lo que dijimos, yo voy a negar cada palabra. Bueno, creo que está viendo. Él sabe que es un secreto. Bueno, no me parece que él está sintonizando. Probablemente está durmiendo, pero si lo está, no menciones nada. Bueno, no le digo nada. Qué bueno que ya nos acompaña también John Rosenstern. Y una vez más quiero darles gracias a todos ustedes por la ayuda que nos brindaron la semana pasada durante el maratón. Realmente en gran manera les agradezco. El proyecto de misiones que es este ministerio en particular, alcanzando a todo el mundo, cuando nosotros recaudamos fondos cada mes, nosotros pues lo hacemos. Algunas personas llaman y ellos hacen lo mismo durante el bibliatón. Ellos pues compran Biblias, ¿no? Las donan. Y les motivamos a que lo hagan, que compren Biblias para su uso personal, las dones para amigos, pero no consideramos eso parte del dinero que se utiliza para otras cosas, porque obviamente principalmente es una situación local. Cuando se compran las Biblias para su uso personal, que no es tanto, no es mucho, pero así es como lo hacemos. Así que si decimos que nosotros recibimos, por ejemplo, $100,000, pero solamente 98,000 van a las Biblias donadas o lo que estemos haciendo, ¿no? Es porque las cosas para uso local o dentro de los Estados Unidos, el dinero no está yendo a misiones. Y realmente yo creo que todo lo que recibimos toma esa dirección de todas maneras. Pero gracias a ustedes por la ayuda que nos han brindado, nosotros en gran manera lo apreciamos. Nosotros motivamos a las personas a adquirir la Biblia de estudio del expositor y hacemos todo lo posible para que la hagamos de la mejor manera más económica posible. Y miles lo han hecho, ¿no? Y gracias a Dios por eso. Bueno, Dave, yo creo que tenemos dos. Ayer solamente leímos un versículo, así que, bueno, antes de, ¿alguien sale a predicar? Sí, señora, agradezco mucho su atención. Mire, voy a estar en Graham, Carolina del Norte, en Gospel Tabernacle, este jueves y viernes a las 7 p.m. Y así que si están en el área de Graham, Carolina del Norte, Jonesboro, Durham, Chapel Hill, vengan y visítenos, regocíjense, adoren con nosotros y creo que el Señor va a reunirse con nosotros y estará, y vengan ustedes también. El Señor bendecirá, definitivamente que sí. ¿Alguien más de este lado sale a No, predicar? Señor. Por allá, Josh. Bueno, quiero compartir a favor de papá y de su servidor que estamos esperando estar en Cuba, Missouri, en unas semanas del 8 al 10 de octubre at the Cross Family Worship Center en la iglesia. Tendremos servicios ese viernes a las 6 p.m., 6:30 p.m., 10:30 y 6:30 el sábado y el domingo a las 10:30 a.m. Para más información, llamen al pastor Mike Mounts, 573-259-1877. Pero papá y yo definitivamente estamos esperando estar con los hermanos de Cuba, Missouri. Iglesia maravillosa. Y el Espíritu del Señor ha estado presente con nosotros en cada servicio en esta iglesia y congregación. Así que vengan y acompáñenos si es posible. Doctor Smith. No lo conozco. Bueno, yo tampoco, pero le pido al Señor que me haga conocerlo. No tenemos nada programado en el futuro. Bien. Bueno, vamos a empezar a leer, por favor. Vamos a leer lo que leímos ayer, repasándolo, ¿no? Y continuaremos. Estaremos en el Centro Familiar de Oración grabando otra vez. Bueno, qué bueno escuchar eso. ¿Te vas a comportar bien? ¿Tengo que hacerlo?
He estado sentado enseguida de John y Josh mucho tiempo, no sé si puedo ya. Oh, ya veo cómo va la situación. Ajá. Realmente yo no quería que las cosas fueran de esta manera, pero vamos a empezar a leer, por favor, Dave. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. Quiere decir que su obra fue una obra terminada y no requerirá nada más. Y damas y caballeros, lo que él hizo en la cruz del Calvario contestó toda pregunta, resolvió todo problema, venció todo pecado, expió todo pecado. Y, y fue la mayor obra tan horrible como fue que la humanidad jamás ha conocido. Usted es salvo, yo soy salvo, y mi nombre está escrito en el libro de la vida, y si es salvo, el suyo también está escrito allí, por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Ahora, cuando una iglesia pierde su dirección, su caminar, allí es cuando empieza a perder la cruz. Cuando la cruz es ignorada o puesta a un lado, entonces allí es cuando el cristianismo cesa de ser cristianismo y se convierte solamente una hechura del hombre. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque todo pecado ha sido expiado en vista de que Cristo es nuestro sustituto. Si la muerte no tiene más dominio sobre él, tampoco tiene dominio sobre nosotros. Significa que el poder de la naturaleza pecaminosa es quebrantado. Y, y la muerte realmente no es un amigo, es un enemigo. Pero solamente, hasta donde sé, solamente el cristiano bíblico, el Hijo de Dios, entiende la vida después de la muerte. Y tal vez algunos me pueden ayudar aquí. ¿Qué es lo que enseñan los budistas, no? Los de Confucio. ¿Qué es lo que enseñan, caballeros? ¿Qué es lo que ellos enseñan que sucede después de la muerte? Los budistas enseñan que cuando uno llega a un estado de perfección, cuando uno llega a esa nirvana, uno deja de existir, uno llega a esto después de reencarnar y de llegar a ese estado de perfección, uno llega a esa nirvana. Así que Y no hay nada más ya no hay nada entonces. más, exacto. ¿Y qué tal el centoísmo? No estoy 100% seguro de eso. Bueno, el sintoísmo tiene que ver más con el pueblo japonés, la isla de Japón. No entra tanto en consideración, tiene un punto de vista eterno, pero tiene que ver más con el pueblo japonés y su imperialismo. Pero las otras religiones del mundo podemos ver, sería el hinduismo. El hinduismo tiene un gran impacto, muchos dioses, la reencarnación es parte de ese factor y básicamente toda religión en el mundo, toda religión principal del mundo tiene un elemento de vida después de la muerte, pero no es vida como el doctor Watts lo dijo. Cuando uno se fija en la nirvana, es un estado absoluto de paz y perfección, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Creo que el hinduismo es una evolución de evolución Claro, sí, en moral. la reencarnación. Basándose en las cosas buenas que haces, puedes aumentar tu nivel. Si uno hace las cosas bien, será reencarnado con una vaca. Creo que ese es el escalón, el último escalón. Y no me estoy burlando, ese es el Dios, el principal de los trillones de dioses que tienen. Aún en Hmm. la religión del Islam existe una idea de su versión del cielo. Papá, tú lo has estudiado mucho, así que Disculpa un momento, Josh. No me parece que ellos realmente le dicen a alguien cómo prepararse para el cielo, en lo que refiere, en un sentido lo hacen. Si matan ¿cómo se llama? a ¿A un cómo? incrédulo. En el Islam es cuando se mata a un infiel, a un incrédulo. Si matas a un infiel, asegura su lugar en el cielo, ¿no? Es lo que ellos creen. Sí, los galardones del cielo, si no me equivoco, papá, son mayores para los que básicamente entregan su vida a los mártires con el propósito del Islam, pero eso incluye quitar la vida de infieles o incrédulos. Hay que todas las cosas buenas que se hacen se ponen en una balanza, lo bueno y lo malo, y lo que pese más, entonces determina si vas a ir al cielo. La mayoría de las personas en los Estados Unidos y otras partes del mundo, naciones cristianas, que se llaman, tal vez no se llaman cristianos, pero creen lo mismo. O aunque se Exacto, llamen así es. cristianos, piensan, bueno, yo estoy bien porque yo hago cosas buenas y no hago tantas cosas malas.
no hice esas cosas que otros hacen. Y si hice algunas, no están malas como Si las de eso los demás, ¿no? determinara nuestra eternidad, su balanza del bien y el mal, todos estuviéramos condenados, todos estuviéramos en Así problemas si no es. fuese por la sangre de Jesús. Si uno sacara todas las cosas malas o los pensamientos, las acciones y la pusiéramos en una balanza contra toda la cosa Pero buena, ellos son sus propios sí, jueces, ¿no? correcto. Y uno no sabe toda la vida si uno ha hecho lo suficiente cosas buenas. Y creo que en el Museo de la Iglesia, la imagen de usted de los 80 con Muhammad Ali, él escribió en la imagen algo acerca de las buenas obras que usted hace en esta tierra, es la renta que paga para el cielo cuando usted muere, o algo similar. Él lo escribió ahí en la imagen, en el autógrafo que él tenía ahí. De eso nunca Si lo usted había se fija en visto, eso, ¿no? él dice algo acerca de las buenas obras. No recuerdo exactamente qué es lo que dice, pero dice algo acerca de las buenas obras que usted haga aquí en la tierra, es la renta que usted paga para irse al cielo. Y yo dije, bueno, qué punto de vista tan confundido, no tiene ningún entendimiento de la gracia. Para hacer el cielo su hogar eterno, tiene que aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y, y eso presenta un problema para muchas personas. Realmente no sé por qué, porque Cristo nunca ha hecho nada más que bien a la humanidad. Él nunca ha hecho nada más que ayudar a la humanidad. Él pagó un precio terrible en la cruz del Calvario. Aparte de las otras cosas que se hicieron, Él pagó un precio terrible en la cruz del Calvario para que podamos ser salvos. Y todo lo que tenemos que hacer es aceptarlo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Como le preguntó el carcelero al apóstol Pablo, y él le dijo, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, no sé por qué eso, bueno, sí lo sé, es el poder de las tinieblas que los limita, pero en lo natural es difícil entender el por qué por qué la gente acepta todo tipo de cosas, pero se rehúsan a aceptar eso que es verdad y que es correcto. Pero en realidad, en realidad, la única verdadera esperanza para el cielo, la única verdadera esperanza para el cielo es Jesucristo. Y nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Salvador y Señor, y le pedimos que nos guarde, nos limpie de toda injusticia, y Él siempre lo va a hacer si es dado a Él desde un corazón sincero. Y nuestros nombres entonces son escritos en el libro de la vida, y cuando vamos a los últimos dos capítulos del libro Apocalipsis, damas y caballeros, en su Biblia, y usted lee de la Nueva Jerusalén que desciende, lee de lo que la eternidad será para el Hijo de Dios, y es realmente algo tan bello, algo tan más allá de la comprensión tan especial que desafía toda descripción, pero eso es lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman, y le sirven y le aceptan. Ahora, ¿usted le acepta simplemente por él? No, no, yo lo acepto y vivo para él de la mejor manera que puedo porque le amo y Él ha hecho tanto por mí. Él ha cambiado mi corazón, mi vida, mi pasado, mi presente y mi futuro. Y yo le doy gracias por eso. Y si usted no es salvo, puede ser remediado en unos momentos. Todo lo que tenemos que hacer es aceptar al Señor. Hermano Swagger, una de las distinciones primordiales del cristianismo en relación a las otras religiones del mundo es que, y por supuesto, ya hemos dicho antes que el cristianismo es una relación, no una religión, y esa es la diferencia. En estas otras religiones no tiene uno la oportunidad de conocer a Dios y de tener una religión con Él. Alá es inconocible, no hay manera de conocer bueno, a ese Dios Alá. Aún en el judaísmo, Dios es inalcanzable, por lo menos en la Así ortodoxia. es. Y las otras religiones de las que estamos hablando, no hay ningún tipo de noción monoteísta. Hay muchas ideas, muchos dioses, y uno es su propio Dios. Politeístas. Exacto, el cristianismo es único en cuanto a mi conocimiento, en cuanto a, bueno, el conocimiento limitado de religiones del mundo, pero provee la manera de decir aquí mismo, ahora mismo, en este momento, en este mundo, uno puede tener una relación con Dios Todopoderoso y uno puede estar la eternidad con Dios
en un estado perfecto, que es mejor que cualquier cosa que la nirvana pueda ofrecer, pero será una paz perfecta con Dios. Así que ese es el factor distintivo. Así que cuando uno le dice a otra persona que si aceptan a Cristo, sus pecados pueden ser perdonados, limpiados, esa es una gran declaración porque trata el ahora y la eternidad y uno sí puede conocer a Dios. Y eso, bueno, lo que usted acaba de mencionar, el hinduismo, si hablamos con la mayoría de los hindúes, ellos dirían, sí, yo acepto a Jesús también con los demás dioses que tengo. Así que claro, claro que sí. Lo quieren mezclar con sus dioses porque adoran a distintos dioses, muchos, literalmente millones. Claro que Él puede estar allí y decimos, no, es Exacto. exclusivo, solamente a través de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Y muchos que entran en el ateísmo dicen, me estás diciendo que de esos millones de Dios en el mundo, Jesús es el único camino al cielo y es el único plan que Dios tiene. Y ayer precisamente estábamos viendo Efesios capítulo 3 el tiempo, o hablando de la revelación de Pablo, y él dice que por la revelación, él me hizo conocer el misterio como yo escribí en unas palabras. Cuando leímos, podamos entender el conocimiento del misterio de Cristo y el misterio siendo la cruz, que en la cruz, Pablo está hablando aquí con los gentiles y los judíos, que en la cruz todo el mundo tiene el mismo lugar, y la misma posición, y más adelante en el versículo 5 habla de que realmente en cual el misterio de los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Entonces, ese es el gran misterio que la gente no puede aceptar eso. Ellos piensan que no puede ser simplemente eso, que todo lo que tengo que hacer es aceptar a Cristo y lo que Él hizo en la cruz, pero eso es lo que estamos tratando de presentar al pueblo. En la cruz es donde todo cambia, en la cruz es donde la deuda del pecado es paga y en la cruz es donde la justificación está y la santificación. Y ese concepto es tan inusual, ¿no? Para mucha gente. La gente quiere poner las buenas obras una encima de otra o tal vez ponerlas en una balanza y, por ejemplo, en la iglesia católica pagar penitencia, orar y hacer ese tipo de ejercicios religiosos, pero no, en la cruz el misterio de Dios fue conocido ante los hombres para que todo el mundo pueda venir en un lugar Sí, equitativo. Ahora, si los hombres rechazan la cruz, aceptan entonces las obras, ¿no? Porque no hay otra y nada alternativa. más. Así es. Y sé que nuestros amigos de la palabra de fe, ellos no aceptan la cruz. La cruz para ellos es una derrota, de hecho, la mayor en la historia. Entonces, eso para mí es blasfemia. En Eh, sus notas, en el versículo 3, en Efesios 3, versículo 3, a saber que por revelación Él me fue declarado el misterio que puso ahí usted en las notas, la cruz, que es en esencia el nuevo pacto, era un misterio antes de que se le diera su significado a Pablo, y ese es uno de los capítulos primordiales en Efesios, esta revelación que él tiene. Sí, la cruz no es el misterio de Dios, sino es el punto crucial, el Así punto de es. cambio. Entonces, ¿qué es? Tiene que ser a lo que se está refiriendo y tiene que ser, si nosotros, si no predicamos el mensaje de la cruz, ¿qué otro mensaje existe? Bueno, en este versículo la realidad es que estamos tratando acá con sentencias, estamos hablando con un juicio que fue impuesto sobre el hombre, y antes de cambiar la condición del hombre, hay que cambiar el veredicto. Y la cruz es lo único que puede cambiar ese veredicto. Muerte y pecado, la ley del pecado y la muerte en esencia está siendo explicada aquí por Pablo, como por el pecado la muerte se enseñoreó sobre los hombres. Esa fue una sentencia sobre la raza humana. Nosotros fuimos juzgados y y entramos en un estado de pecado. La Biblia dice que el juicio llegó y Pablo lo dice en el capítulo 5 de Romanos. La frase es que del juicio a condenación. Y el punto es que el juicio, siendo un veredicto que fue establecido sobre nosotros, ese veredicto de culpable,
se establece y la cruz es lo único que remedia ese veredicto, ¿no? Y por esa obra justificadora, ¿cómo podemos rechazar la cruz? Cuando usted rechaza la cruz para santificación, también en esencia está rechazando lo que le justifica. Sí. Bien, pero ¿cómo podemos ser salvos y rechazar eso? ¿Cómo se puede ser salvo y rechazar eso? Bueno, tal vez no estoy diciéndolo de la mejor manera, pero aquellos que no aceptan la cruz para santificación no es que no son salvos. Lo que quiero decir y resaltar es que Pablo, por ejemplo, el versículo anterior dice, porque el que ha muerto es libre del pecado. Cuando dice esa palabra libre, es la palabra, la misma palabra que justificar. Tiene derecho legal de vivir libre del pecado. Aquel que ha muerto legalmente es libre del pecado. Yo estoy tratando de resaltar que tenía que ver un cambio en ese veredicto antes de poder cambiar la condición del hombre. Nosotros como creyentes tenemos que entender cómo estamos conectados o cómo están conectadas la obra de la cruz a nuestra santificación. Porque si no es así, la condenación sube y baja. Pero la obra terminada por Cristo fue suficiente para justificarnos y también para santificarnos. Así que el enseñoreo de la muerte no tiene dominio sobre nosotros y esa muerte que es una sentencia sobre los hombres, ya yo no tengo que vivir las ramificaciones del pecado. Entonces él pagó la pena entera por el pecado y rompió el Y poder del eso enseña pecado. Pablo. Lo Y eso es eliminó. lo que la cruz hizo. Sí. Así que su pregunta, ¿cómo pueden ser salvos? Bueno, vamos a decirlo de la siguiente manera. Millones de personas son salvas aunque tenían cosas equivocadas en su vida. Así Han es. aceptado a Jesucristo como su Salvador cuando fueron salvos, cuando haya sido eso. Y yo lo entiendo eso. Correcto. Eso lo puedo entender. Pero ¿será posible que el Espíritu Santo en algún momento demanda que rectifiquemos algunas cosas, que reconozcamos esas cosas que están mal, que creemos que están mal? Yo no quiero decir que le quito la salvación a nadie, obviamente, pero La gran bueno. advertencia del libro de Romanos comienza una vez más. Pablo dice que el justo por la fe vivirá, pero después él comienza su narrativa básicamente diciendo que la ira de Dios es revelada contra toda injusticia y la impiedad de aquellos hombres que retienen la verdad en injusticia. Así que el gran pecado en el libro de Romanos no es necesariamente cometer algún acto de pecado malo, incorrecto, indecente, y estamos en contra de todas formas del pecado, pero en cuanto al punto que usted quiere hacer, el gran pecado es no creer en lo que Dios ha revelado. Y cuando nosotros decimos que la cruz es una miseria pasada o que la cruz, mire, nosotros estamos haciendo lo que los gentiles hicieron con la creación, lo que obviamente se ha manifestado ante nosotros. La Biblia dice en el capítulo 1, Dios les ha mostrado que Dios es creador y los gentiles rechazaron esa revelación y por eso Dios los entregó a más pecado. Él permitió que ellos continuaran en ese espiral descendente. Entonces el gran pecado es rechazar lo que Dios ha revelado. En cuanto a cómo comienza Pablo el libro de Romanos, es lo que él ha revelado en el Evangelio. Así que si uno rechaza el Evangelio, ¿hasta cuándo podemos rechazar el Evangelio y permanecer salvos? Esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo nosotros podemos dejar de vivir, entre comillas, por fe y mantenernos justificados? Adelante. Bueno, yo creo que Bueno, el Señor en su gracia y misericordia constantemente está buscando y el Espíritu Santo constantemente está tratando de hacer todo lo que Él puede y es una declaración un poco graciosa, pero la incredulidad es el reto más grande que tenemos y eso es lo que Dios no puede hacer mucho con la incredulidad. Eso mantendrá a la persona en un desierto vagando hasta que uno cambie, pero al mismo tiempo es un gran punto decir de que hay millones de personas verdaderamente salvas, pero están luchando con el pecado y ¿cómo? están luchando con el pecado. Aman a Dios, pero diariamente es una lucha y es una pelea. Pero yo creo que, y este es en mi caso personal, al luchar diariamente para poder pelear esa buena batalla de la fe, al buscar al Señor a través de todo esto, solamente hay un remedio que el Espíritu Santo al cual nos va a traer, y esa es la cruz, ese remedio es la cruz.
Y lo que nosotros estamos viendo es que en estos últimos días el Espíritu Santo ha hecho el énfasis que el mensaje de la cruz debe proclamarse y que no haya una excusa para decir, bueno, yo no había escuchado esa enseñanza, yo no lo conozco. Bueno, primeramente, si leemos la palabra de Dios, es todo lo que vamos a ver, la cruz, es Así todo. Yo no es. sé cómo es que la gente no lo entiende, pero el punto es que si uno está escuchando algo desde atrás del púlpito, uno ha crecido en una iglesia o denominación, y uno escucha que es a través de las buenas obras, del esfuerzo, eso es lo que uno va a terminar haciendo. Pero cuando la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz llega, hay una iluminación muy grande, todo se abre. Y yo no sé si la gente, y tengo curiosidad en esto, acerca de sus opiniones. Creo que el liderazgo en la iglesia tiene una responsabilidad que debe existir. El predicador, el liderazgo realmente tiene que saber lo que se tiene que hacer, pero al mismo tiempo son humanos, así como el resto de nosotros. Cuando nos fijamos en la gente, el pueblo, la congregación, el rebaño del cual el pastor debe ser muy celoso. Casi me atrevo a decirlo de esta manera, que la mayoría de ellos simplemente están siguiendo cualquier cosa que se les haya enseñado en cuanto a tradiciones. Hay Eso es elementos de la verdad. cruz, por supuesto, en cuanto a salvación debe existir, y no se trata de que sea un rechazo abierto de la cruz, aunque hay algunos que sí, pero también lo que pasa es que hay una gran mezcla dentro de la iglesia. Sí, Jesucristo murió por mí, amén, sí, pero ahora yo tengo que hacer mi parte. Y mi lucha interna, aquella cosa con la que yo estoy luchando diariamente, yo puedo pelear, puedo tener esta victoria si yo sigo tratando. No, no Pero puedes. tristemente se encuentra la gente en el séptimo capítulo de Romanos. Aquello mismo que yo odio Ahí es lo que está. aborrezco o lo que estoy haciendo. Y el punto al que quiero llegar es que esa lucha, yo he hablado con otra gente que dice, esa lucha casi me costó perder y alejarme del Señor. La gente decía, yo no puedo vivir esta vida cristiana y lo estoy haciendo. Y no pueden Sí, de la pero su manera actitud como es, tratan de hacerlo. yo soy una vergüenza para el reino de Dios porque yo sigo fallándole a Dios. Y después el diablo comienza a mentirles y ellos se alejan y comienzan a regresar a una vida de pecado. Y no hay excusa para eso. Pero eso es lo que sucede muchas de las veces. O ellos continúan yendo a la iglesia y continúan Una en fachada las nada más. motivaciones o las emociones, pero viven Y son en miserables. Sí. esclavitud. Yo creo que hay mucha gente buena en la iglesia que están viviendo en esclavitud porque Sí, simplemente ellos se rinden y dicen, bueno, Señor, espero que tengas misericordia porque no saben cómo vencer las sí. esclavitudes en su vida. Y he conocido a mucha gente de la iglesia, gente buena que ha luchado con adicción, con fumar, con alcoholismo. ¿Son Pero son salvos? salvos. Lo son, claro que sí que lo son, pero ellos no saben cómo tener victoria sobre esas cosas en sus vidas, porque ellos, como se nos ha enseñado en el movimiento pentecostés, que si usted es bautizado con el Espíritu Santo va a vivir una vida más santa. Sabemos que eso no es verdad. Vemos que simplemente nuestra vida personal, si el bautismo con el Espíritu Santo no nos santifica, nos hace nos da Poder para poder el para el servicio. servicio, para hacer testimonio, pero realmente no es algo de santificación. Y eso se ha enseñado precisamente por el movimiento de santidad pentecostés. Es lo que enseñan. Si te comportas de esta manera, si te vistes de esta manera, vivirás en el Espíritu Santo, vivirás una vida santa, pero no es la fuente de la vida santa, es el mensaje de la cruz. Que no, los israelitas son un reflejo de eso. Salieron de Egipto, salieron del mundo al desierto, pero no quisieron entrar a la tierra prometida. Hay Ujú, muchos cristianos vagando. exactamente. Así es. Y Idealmente, el Señor no ordenó o intentó que Israel estuviese en el desierto tanto tiempo. Era un corto periodo de tiempo y era para que recibiesen la ley y luego iban a entrar en transición a la tierra prometida. La razón por la cual no entraron a la tierra prometida realmente no era la culpa del Señor en lo absoluto. Ellos se rehusaron, ellos escucharon el reporte de los 10 espías que de las cosas negativas, esa persuasión que decía, los gigantes son muy grandes, no hay manera que podamos tomar esa tierra. Y esa es una mentira del enemigo. Y hay muchos cristianos hoy en día que podemos decir que dicen, ese gigante es muy grande, no hay manera de que yo pueda vencer. Y la incredulidad empieza a entrar y se rehúsan a poseer la tierra prometida.
Ahora, podemos decir que es la misma situación para el cristiano, sea predicador o iglesia, que el Señor les ha dado la oportunidad de escuchar el mensaje de la cruz, pero ellos de hecho lo rechazan. Ahora, hay un grupo que no podemos ignorar, que ellos ahora por hasta el momento que la cadena Zona ha estado al aire, han escuchado consistentemente el mensaje de la cruz, pero ellos se rehúsan a aceptarlo y creerlo. Y bueno, ese es un lugar equivocado, peligroso. Sí, En la mayoría de los casos, Josh, eso está centrado en su liderazgo. de acuerdo con Si eso. su liderazgo lo acepta, acepta ese mensaje, ellos lo aceptan. Si el liderazgo lo rechaza, ellos lo rechazan. Y yo no sé qué es lo que Dios dice de todo eso, pero sí sé que la mayoría de las personas en las iglesias, si su pastor o sus líderes en sus denominaciones siguen algo, ellos lo siguen. Así es. Eso no da excusa necesariamente, pero es una Ujú. explicación. Bueno, dicen, ¿por qué Ellos preguntan, enfatizan? pero ¿por qué enfatizan la cruz todo el tiempo y no enfatizan la resurrección? Esa es la pregunta que Bueno, hacen. sin la cruz no hay énfasis. Claro que enfatizamos la resurrección. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento el sistema de sacrificios era un tipo de la cruz, ¿correcto? Así es. Tenemos dos, ¿cómo? Los cables ¿Cómo? de escape. No, 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 no. Realmente eran tres, están en lo cierto, pero eran tres. Eh, Tipologías de la resurrección en todo el Antiguo Testamento. Y, y tuvimos la vara de Aarón que floreció. Tuvimos también lo que está mencionando ahora, y lo tercero se me La cable de olvida. escape. Pero todo el Antiguo Testamento, estaba yo leyendo, de hecho, esta mañana en Job, y, y Job en su tiempo realmente había muy poco que se entendía sobre la resurrección. No se entendía mucho al respecto. Y sí decía, si un hombre muere, vivirá otra vez, etcétera. Y creyeron en la resurrección, pero no entendían. Pero hubo un gran argumento durante el tiempo de Cristo. Los saduceos no querían en la resurrección. Y obviamente los fariseos sí, y naturalmente Jesús también, porque es real, ¿no? Nosotros tratamos de dar el mismo énfasis a la resurrección como la Sí. Biblia lo hace, sin, sin apartarnos de allí, ¿no? Pero eso simplemente es una excusa, no querer creer Trabajan, la verdad. trabajan juntos. El libro de Hebreos, que es lo que nos muestra la razón de la resurrección y por qué era tan importante, porque todos los sacerdotes del Antiguo Testamento murieron. Así que la Biblia dice que no Así podían es. continuar en el servicio, pero porque Él vive para siempre, para hacer intercesión por Ujú. nosotros. Ahí está en el libro de Hebreos el ejemplo perfecto de cómo es que la resurrección beneficia o cómo es que trabajan juntos. Si Él no viviera, Él no pudiera vivir para siempre y hacer intercesión por nosotros. Usted puede ser salvo y, y tener la resurrección mal en su pensamiento. Si tienen la cruz mal, hay un problema, si se Ah, equivocan en la cruz. ese es el problema, que hay mucha gente que no quiere la idea de esa expiación penal. Tienen diferentes puntos de vista de la expiación. Hay gente que predica que Jesús murió por un gobierno corrupto y que él fue un ejemplo y un mártir, que él fue asesinado y que No era un mártir. no lo fue. Y en la situación del funeral de George Floyd, uno de los predicadores dijo que Jesucristo fue asesinado por un gobierno corrupto, y esa es una creencia. Jesucristo no fue asesinado, él dio su Él vida. lo dijo, sí. Exacto. Si nos fijamos en los diferentes ángulos de la expiación, hay diferentes personas que es como que a ellos no les gusta la violencia y la atrocidad que sucedió en la cruz, porque sabemos que Jesús era hombre y él sufrió todo eso, no les gusta eso y ellos quieren denigrarlo o Lo reducirlo. principal allí, yo creo que podemos decir de la mayoría de estos, es que no rechazan la cruz, me rechazan a mí. Eso es lo que se rechazan. Y realmente ahí viene el problema. Sí, sí, yo estaría de acuerdo con eso también. Creo que sí. Y realmente ellos no rechazan la cruz. Gracias a Dios que así es, ¿no? Sí.
pero ellos rechazan a mi persona y así que lo rechazan totalmente por eso. Bueno, sí, pero mire, el mensaje de esta cadena está distorsionando lo que mucha gente quiere hacer dentro del liderazgo, diferentes programas, consejería, psicología, planteamiento de iglesias, crecimiento de iglesias, estructuras y todo esto. No son necesariamente malas todas estas cosas, pero no quieren que nosotros desenfaticemos. Todo el mundo entra en ese tipo de cosas en vez de unirse a nosotros y decir, bueno, nosotros ponemos nuestra fe en Cristo y Él crucificado y hay que depender de Él, no vamos a depender de lo demás. Así que eso destruye mucho de lo que la iglesia moderna presenta como su mensaje cuando uno regresa a lo básico y regresa a lo que Pablo enseñó. Y ese es el mensaje de la cruz. Y yo creo Ujú. que eso es parte del problema también y bueno, la gente también tiene sus cuestiones y preguntas acerca de este ministerio y no hay nada que uno pueda hacer al respecto. Ellos simplemente el Señor sigue bendiciendo cada mes y sigue bendiciendo, expandiendo y estamos alcanzando al mundo, pero yo he tenido solo a unas cuantas personas, la mayoría desde que yo he estado aquí, ya más de un poco más de un año, la mayoría de la gente en mi vida ha estado apoyando, abrumando, o más bien ha estado apoyando abrumantemente o fuertemente el hecho de que yo estoy aquí. Han habido otros que me han criticado y me han preguntado cómo es que yo puedo estar aquí si yo creo lo que se enseña en este ministerio. Y yo les he dicho, claro que sí, yo creo en el mensaje de la cruz, yo creo que es lo que Pablo enseñó y yo estoy muy feliz y orgullosamente un miembro del ministerio de JSBC y si el Señor me lo permite voy a estar aquí hasta que me lleve el Bueno, Señor. creemos lo mismo que tú. Sí, sí. Hermano Swagger, permítame decir que para ser justo completamente, la respuesta que yo he escuchado, no solamente de personas en los Estados Unidos, pero en el mundo, estoy hablando ya de hombres que pudieran ser mis abuelos, hasta mis constituyentes, mis contemporáneos. El reporte resonante que yo escucho es, le doy gracias a Dios por el ministerio del hermano Swagger porque yo fui salvo, bautizado en el Espíritu Santo, llamado a predicar por causa de su obediencia al llamado de Dios. Así que más que los detractores, no creo que ese sea su legado en lo absoluto. Y si la gente está rechazándolo y utilizando la excusa de decir que es porque Jimmy Swagger lo dijo, están rechazando el mensaje, pueden utilizar la excusa todo lo que quieran. Bueno, tengo la consolación que Pablo vivió lo mismo. Sí, y mucho más, mucho peor. Así es. Pero de regreso al punto, la escritura, los pasajes que acabamos de leer, que pudimos leer en estos últimos 5 días, el pasaje, o más bien la importancia de todo esto es que la muerte y el pecado no tienen Así dominio ya es. sobre uno, Alabado Dios. específicamente hablando de Cristo y la resurrección. Cristo Jesús fue resucitado de los muertos porque el pecado ya no se enseñoreó de nada. Él expió el pecado. Y si uno quiere la vida de resurrección, el pecado tiene que ser lidiado. ¿Y dónde fue tratado todo esto? En la cruz. En la Ahí cruz. El único comenzamos. lugar. El único Esa lugar. es la respuesta para tener esa vida de resurrección. Tenemos que tratar con el pecado primero. De ahí vamos a tratar otra vez. Vamos a continuar donde nos quedamos. Porque el haber muerto al pecado murió La naturaleza una pecaminosa quiere vez. decir que él murió la naturaleza pecaminosa de una vez y por todas. Pero en cuanto Él vive, La resurrección vive para Dios. se refiere al hecho de que la vida viene de Dios. La palabra él aquí se refiere, me parece que a los santos de Dios. ¿Están de acuerdo ustedes? Los santos de Dios que están en Cristo, sí. Así es, así es. En que Él vive para Dios. Se refiere al hecho de que toda la vida viene de Dios y que recibimos esa vida por virtud de la cruz y nuestra fe con aquella obra terminada. Así también vosotros pensad Cuenta, que de cierto estáis muertos al Él, pecado. aunque la naturaleza pecaminosa no está muerta, estamos muertos a la naturaleza pecaminosa por nuestra fe en la cruz, mientras nuestra fe continúa en la cruz. Mas vivos a Dios Al vivir nuestra vida de resurrección. en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se refiere a lo que Él hizo en la cruz, que es el medio de esta vida de resurrección. Vamos a volver atrás cuando dice, cuando Él murió, murió al pecado una vez.
Allí se está hablando de Cristo o de los creyentes. Primordialmente está hablando del Señor Jesucristo y su obra en el Calvario, pero en Cristo los creyentes tienen el mismo testimonio que cuando nuestra fe está en Cristo, nosotros estamos muertos en Cristo. Ahora, eso es lo que yo pudiera ver en cuanto al contexto del versículo. Muy bien. En otras palabras, la muerte y el pecado fueron derrotados en la cruz. Exacto. Sí, Eso es lo que nos está así diciendo es. esto. También en Re- Romanos 7 el pecado revivió y yo morí. Ujú. Así que la idea no es automática. No sé a qué te quieres referir con Bueno, la eso. idea que se está presentando que la muerte ya no tiene dominio o no se enseñorea más y que nosotros ya no tenemos, que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Pablo enseña en el próximo capítulo, una vez más, que el pecado revivió y yo morí. Así que ese concepto, nosotros llevamos la responsabilidad de experimentar los beneficios de este versículo. Es lo que quiero decir que estos beneficios no son automáticos. Hay mucha gente que piensa que solo porque soy salvo yo tengo, ya no No hay voy a más lucha luchar. con el pecado, ¿no? Exacto, yo simplemente tengo que entender quién soy yo en Cristo y la verdad es que Pablo está mostrando la responsabilidad de la fe, por eso es que él dice que de la misma manera, yo sé que es verdad, están muertos al pecado, pero tienen que reconocer, tienen que considerarlo. Kenneth Wuest, él presentó aquí una imagen hablando de un hombre que estaba parado sobre un escritorio y que se iba a golpear la cabeza en el techo y el concepto era que uno se cae del escritorio y qué sucedió, él reconoció donde no estaba, pero la idea en la habitación era de que no había ningún tipo de techo y estoy presentando esta analogía terriblemente, pero si uno reconoce dónde uno no está, van a haber problemas. El concepto es que nosotros tenemos que considerar dónde estamos y muchos cristianos no lo están haciendo, así que esto no es algo automático. Nosotros tenemos que ejercer la fe en la verdad y en la realidad. No solo se trata de una cosa automática porque yo soy creyente ya. Y muchos creyentes lo piensan. Tenemos que permanecer en la vid, continuar en la vid, por fe. Amén. Bueno, Bu- si alguien del tamaño de Joseph tal vez sí se golpee en el techo. Tenemos que ir a la pausa, hermano. Así es, gracias, ya volvemos. Estamos de vuelta. En la cruz, nosotros morimos con Cristo cuando lo aceptamos como nuestro Salvador. Y todo lo que, por lo que Él murió, ahora es nuestro también. Pero nosotros lo recibimos a través de la cruz. Usted puede ver eso en Romanos, ¿cuál es este? Capítulo 3 o capítulo 6. No sabe que si es bautizado en su muerte, es bautizado en Cristo, es bautizado en su muerte. Él lo hizo todo por nosotros, lo que él hizo, él lo hizo todo por nosotros. Y, y nosotros lo tenemos, pero lo tenemos por fe en Cristo y lo que él hizo en la cruz, y es la manera como lo tenemos, ¿no? Y donde está su fe, donde su fe es colocada, es lo más importante en su experiencia cristiana. Es que su fe esté en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Todo lo que Él hizo era importante, todo era importante, no importa lo que fuese, era importante. Pero eso que nos da a nosotros la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, sobre el pecado de todo tipo, es la cruz y lo que Él hizo allí. Así que Los, los problemas llegan cuando uno mueve la fe, cuando uno mueve la fe de la cruz a otra cosa. el blanco de su fe, de la manera como lo veo, es lo más importante en su experiencia cristiana. Absolutamente, sí. Y realmente si el blanco está mal, entonces tenemos un problema allí. Y, y yo creo que realmente en la Biblia, el texto completamente proclama a Cristo y la cruz. Y, y Sí. nada más, Cristo y la cruz.
Hermano Swagger, quisiera aclarar algo que dije anteriormente, lo dije muy rápido. Todo el concepto es que nuestro conocimiento de la cruz debe cambiar nuestra actitud hacia el pecado. La idea de ¿Cómo? nuestro conocimiento de la cruz, lo que Pablo está tratando de enseñarnos, es que esto debe cambiar nuestra actitud hacia el pecado, el concepto de no reconocerse o de no reconocer o tomar en cuenta. La Biblia dice que no hay que dejar que el pecado reine. Ujú. La idea es que la naturaleza pecaminosa, o más bien que el creyente está permitiendo que la naturaleza pecaminosa siga reinando Ujú. al no reconocer que estamos en Cristo. Nosotros empoderamos a la naturaleza pecaminosa no reconociendo dónde estamos, pensando que el pecado se puede aprovechar de nosotros. Y Pablo está diciendo que este es un enemigo derrotado. Así que la idea es de que una persona que no reconoce dónde está, Wiss dice que la gente vive bajo la suposición que la naturaleza pecaminosa tiene el derecho de gobernar sobre ellos. Y porque ellos se reconocen equivocadamente, pensando que algo encima de ellos va a golpearlos, ellos caen. Porque están viviendo bajo la suposición que la naturaleza pecaminosa es una entidad más grande que el poder que ellos tienen en Cristo a través de la cruz. Pero Pablo está diciendo, basándose en el conocimiento de la cruz, es su responsabilidad poder hacer o reconocer que están muertos al pecado y es su responsabilidad reconocer y no permitir que la naturaleza pecaminosa reine en el cuerpo natural, que no tiene poder sobre ustedes. En esencia, hermano Swagger nos está diciendo que nosotros tenemos poder sobre ella en Cristo. Vamos a ver una vez más el texto. Dice, porque el haber muerto al pecado murió una vez. ¿Está hablando de Cristo que murió en la cruz o está hablando de creyentes que han puesto su fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz? Creo que hace referencia a Cristo y quiero que vayamos al libro de Hebreos. Es muy importante. En el gran día de la expiación, el gran sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y esto sucedía solamente una vez al año, pero entraba dos veces. Él tenía que entrar una vez por sí mismo porque él no era digno, él era un hombre, y también entrar a favor de Israel. En el libro de Hebreos capítulo 7, veamos aquí, creo que es el versículo 27 acá, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y hay un par de instantes o de momentos en el que se especifica claramente una vez. Cristo Jesús fue muy diferente a los demás sumos sacerdotes. Él fue el gran sumo sacerdote, pero él no tuvo que entrar dos veces, fue una vez. Él fue perfecto, sin pecado, no había necesidad de que él tratara de expiar por sí mismo. Él ofreció, entró, ofreció una Ahí vez. está. Así que yo creo que esto es muy importante que podamos ver que esto está hablando de Cristo en su obra de mediación como el sacrificio y como el gran sumo sacerdote. Él fue ambos. El previo versículo, el pecado no tiene dominio sobre él, está hablando de Cristo claramente en que él murió. Es un término de explicación. Podemos cambiarlo a decir por qué. Así que está hablando de la misma persona. Yo creo que Cristo murió, el pecado no tiene dominio sobre él porque él murió al pecado. Así que es claro que nos está mostrando esto, pero es una referencia a la obra terminada, ¿no? Cristo no tuvo una naturaleza pecaminosa, pero murió en obediencia al pecado, ¿no? Él murió para resolver el problema de la naturaleza del pecado. No murió al pecado en el sentido de que era una obra interna que él hizo, que se hizo en su propio corazón. No nos está diciendo Correcto. eso. Él murió para él resolver el problema del pecado en nuestras vidas. Actuó como el gran sumo sacerdote, el que estaba ofreciendo el Exacto. sacrificio, y también actuó como el Eso es. sacrificio, el que estaba siendo ofrecido, pero no fue por su... Cristo no tenía pecado, sino por el pecado del mundo. Y podemos extender esto hasta llegar a decir que el hombre no tiene que preocuparse de llegar a tratar de encontrar u ofrecer cualquier otro sacrificio. Ya fue hecho, fue de una vez y para siempre, como dice el pastor Exactamente, Gabe, así es. hecho y completamente Como dijo Gabriel, de una vez y por todas. de una vez y por todas. Sí, no hay necesidad para otro sacrificio. Ha sido terminado todo en el Calvario, de una vez y para siempre. Muy bien, vamos a leer, por favor, en la última frase en el párrafo, Dave. Más vivo en Dios. Así también vosotros pensad Cuenta que de cierto estáis muertos al el, pecado. el artículo definitivo aquí está en el texto original.
antes de la palabra pecado. Dice realmente el pecado, ¿correcto? Sí. Bien. Dice, aunque la naturaleza pecaminosa no está muerta, hemos muerto a la naturaleza pecaminosa por virtud de la cruz y nuestra fe en ese sacrificio, pero solo mientras nuestra fe continúe en la cruz, Más vivos a Dios viviendo la vida de resurrección. en Cristo Jesús nuestro Señor. Se refiere a lo que él hizo en la cruz, que es el medio de nuestra vida de resurrección. Y Pablo está hablando de la vida de resurrección acá. Y, y realmente nosotros queremos eso como hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos eso si lo entendemos correctamente. Si nosotros hemos sido establecidos en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Eso allí no está hablando con nosotros la trompeta, incluye eso, claro, pero está hablando realmente de esta vida que estamos viviendo diariamente, que nosotros vivimos una vida de resurrección y eso es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, para expiar todo pecado y darnos vida de resurrección, porque hemos muerto en la semejanza de su muerte. Eso es la cruz. Así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Permítanme decirles, damas y caballeros, aunque tal vez ustedes sean salvos, no saben lo que realmente es vivir para Dios hasta que entiendan la cruz. Realmente todo cambia, todo cambia. Usted tratando de vencer el pecado por su propia fuerza de voluntad, su propia habilidad, fuerza, eso se terminó, es removido y usted no puede operar de esa manera. Usted falla constantemente y es miserable realmente, es lo que es. Pero cuando nosotros hemos sido establecidos con Él en la semejanza de su sacrificio, eso es la cruz. Y también así lo somos en la semejanza de su resurrección. Vivimos la vida de resurrección. Y yo no retrocedería jamás a vivir como viví 50 años atrás por nada en el mundo. Realmente el propio pensamiento, la idea de algo así, para mí es horrible. Me pone frío en todo mi cuerpo. Nunca quisiera eso. Esta vida de resurrección es nuestra por lo que Jesús hizo en la cruz y el nosotros aceptarla. Hermano Swagger, para aquellos que no entienden el mensaje de la cruz, estoy hablando de cristianos. Básicamente han caído a vivir una vida de superstición. En la primera parte del programa estábamos hablando de los problemas de la iglesia, los problemas de la mundanalidad, de la inmundicia, psicología, todos estos elementos y la de la fe o creencia de otras religiones. Y eso no niega la idea de que todos caen bajo la osmosis de la superstición. Es una fe e incertidumbre. Por lo tanto, esa incertidumbre se opone a acciones como las buenas obras o lo que pensamos que son buenas obras para tratar de ganarnos algo de Dios. Y en ese proceso nos encontramos perdiendo todo el aspecto de lo que la cruz representa. Así que ya sea que veamos al Islam o si veamos el shintoísmo, el Islam o lo que sea, cualquier otro tipo de religión en el mundo, como por ejemplo también el catolicismo, el pentecostalismo y todo está viviendo en superstición. He estado leyendo libros de diferentes autores que no quiero mencionar en este momento, pero se supone que son líderes de estas denominaciones de iglesias, pero son supersticiosos y no están entendiendo la cruz. Anteriormente se ha dicho, usted dijo que la razón por qué están rechazando el mensaje de la cruz es por causa de usted. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ellos no están aceptando el mensaje de la cruz porque ellos están operando en incredulidad. Si ellos fuesen dirigidos por el Espíritu Santo, que es el que está presentando el mensaje de la cruz, que es el que está mostrándole al mundo la manera o el camino de victoria para vivir victoriosamente como cristiano, no solamente lo aceptarían, pero también lo aceptarían a usted con amor como resultado de haberlo aceptado. Usted no tiene el amor de Cristo operando en el corazón de una persona si no entienden completamente el mensaje de la cruz. Así que estamos siendo bastante amables con estas personas porque algunos son superintendentes de grandes denominaciones como la Iglesia Pentecostal y los libros que escriben, yo he leído algunos de ellos, indican que no tienen la dirección del Espíritu Santo y la Escritura nos dice que el tiempo vendrá cuando ellos se van a apartar de la fe
dando oído a esos espíritus seductores y doctrinas de demonios y todo lo que hemos mencionado anteriormente. Y Todo lo que se mencionó anteriormente acerca de todos estos movimientos de crecimiento son doctrinas de demonios, no son de Dios, fueron traídos por gente del mundo, por gente mundana que influyó a la iglesia, ya sea como Donald McGovern, que presentó a Rick Warren, y a otros como David Yonggi Cho, aunque él falleció y presentó su libro La Cuarta Dimensión. Todos estos libros no fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero por espíritus demoníacos que persuadieron a esos individuos a través de su imaginación, presentando cosas que no son de Dios, no son justas, y le quitan o le roban la fe o les prohíben a ellos de ver la cruz. Tiene que haber un arrepentimiento comenzando en su denominación hasta llegar al fondo, a la base de los individuos, porque Dios no está de acuerdo con lo que está pasando en el mundo de la iglesia. El mensaje que Dios le dio a usted, hermano Swagger, es un mensaje apostólico y no puede ser ignorado. Escúcheme, iglesia, no puede ser ignorado. No hay excusa. No es el hombre, es el mensaje. Y sin la cruz como el fundamento, no se puede edificar ninguna otra doctrina. Es tiempo de arrepentirse. El soñar en tercera dimensión no es de Dios, eso lo obtuvo de espíritus demoníacos. Lo demás que se ha presentado, la vida con propósito, no es de Dios, fue de espíritus demoníacos. Todo lo que se ha creado en la imaginación de los hombres se están viviendo en superstición y no en el espíritu. Yo siento la presencia de Dios. Creo que va a haber un arrepentimiento para algunos y ellos se van a alejar de sus malos caminos y van a ver la cruz por lo que es. Esa obra consumada de Cristo es suficiente para todo. oramos que así sea. Doctor Watts, ¿usted iba a decir algo? Solo iba a decir que cuando uno no tiene el mensaje de la cruz, entonces uno no tiene el Pentecostés bien y podemos utilizar ese No fundamento. se tiene nada, es el fundamento. Podemos hablar de esto en otro momento, pero el Pentecostés no va a operar bien si el fundamento no está correcto. Bueno, ¿se nos terminó el tiempo? Tal vez hemos levantado más preguntas que respuestas, pero qué bueno haberles tenido a todos ustedes con nosotros en gran manera y nuestras oraciones están con ustedes también. Les amamos. Si me permite, hermano Swagger, yo solo quiero decir que estoy muy orgulloso del hermano Watts y ser parte de nosotros. Él es Claro evidencia que de que sí. Dios está moviendo y tocando corazones en las asambleas y en la iglesia de Dios. Claro Y que sí. Dios está atrayendo a muchos de ellos al mensaje, haciendo una obra en su vida. Lo creo así. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.